Uno, va. Bueno, hola Mica, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bien. Te puedo decir Mica porque no te pregunté eso. Sí, obvio, sí, me dice Mika, Miki, Miku, pero Miku, generalmente me Miki. dice Mika. Está bien, Mica. A mí me sale más decir Mica. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Termina la Estábamos semana, esperando el momento. Termina la semana, viernes. viernes, Me tranqui. estaba tomando una copa de vino, perdón. Ah, está bien. Yo estaba pensando, me había comprado una cerveza, una latita de cerveza, pero dije, no, no la voy a traer porque voy a parecer un Bueno, desubicado, pero... no, bueno, si es no, no. moderado, No, sí, tranqui, tranqui, siempre en moderación, la cerveza, el sí, alcohol, todo. de una. Bueno, vos, Mica, sos estudiante de psicología, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, a ver, contanos un poco dónde estudiás, todo eso. Y yo estoy estudiando hace 5 años. La realidad es que, bueno, terminé las materias de secundario de grande cuando tenía 20, 21 años más o menos, me quedaban las últimas materias del secundario. Ahí, bueno, estaba la materia de psicología, que sería la de quinto, si no me equivoco. Sí, Y bueno, me empezó a gustar mucho lo que estaba leyendo, claro. sobre todo cuando empecé a leer a Freud, fue Mm, algo que me empezó a interesar bastante. sí, Y bueno, ahí empecé como que me empezó a picar el bichito de que algo había, ¿no? De preguntas que me iba haciendo a mí misma y que me sentía identificada de lo que iba leyendo. claro. Y al poco tiempo decidí estudiar psicología, que estaba entre psicología o biología, que nada que ver. O sea, Mm, en algún punto se podría conectar, pero no era una rama como, no sé, filosofía. Eh, Hasta que finalmente dije, bueno, sí, me gusta bastante la psicología y arranqué el CBC y me acuerdo que estaba cursando pensamiento científico, que tiene que ver con la filosofía, y mm, en un momento como que se me disparó un poco la pregunta de si también me gustaba esa disciplina. claro. Pero bueno, finalmente opté Por por estudiar psicología. psicología, sí. ¿Estudiás psicología? ¿Todavía estás por recibirte, puede ser, o algo así? Sí, me quedan las últimas materias, después de tanto tiempo, llega un momento de la vida que uno dice, bueno, como que ya querés recibirte, Sí, cada vez ves como que la instancia va llegando cada vez más cerca sí. y bueno, ya Está bien, estás al voy final, calentándolo. la recta final, como dicen, la recta final de la carrera. Sí, Este, igual cuesta. sí, obvio, me imagino, ¿no? Eh, ¿Estás en la UBA, puede ser, o dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, estoy en la UBA, sí. Ah, en la Sí, sí, UBA. sí. Bueno, la UBA La verdad tiene, que ¿no? Tiene bastante prestigio, ¿no? sí, Eh, claramente. no sé si la que más prestigio tiene, digamos, de hecho, ¿no? ¿Vos dirías que sí? Y qué sé yo, al principio era no sé, de defender a muerte la uva, pero por lo que yo experimento, por lo que yo sé, Ah, digamos, en la facultad, donde hoy en día me encuentro, pero la sí. realidad es que no conozco otras Ah, está bien, está bien. universidades como para decir, bueno, comparo, Ah, no experimenté nunca ir a una facultad privada, por ejemplo, tengo entendido que bueno, es diferente, sí, tal vez no se ve lo que vemos nosotros en la UBA, claro. ciertas materias o en profundidad más el psicoanálisis, Sí, pero o sea, yo no puedo, viste, como quedarme como en la uva, es la única claro. buena, para mi gusto sí, Sí, pero también es porque no conozco otras, digamos. está bien. Yo la verdad que no me puedo quejar igual. Está bien, entonces es una honesta opinión porque estás diciendo que si bien vos te pones la camiseta de la UBA, tampoco podés tirar abajo del camión a todas las demás porque no las conoces. No, no, trato de que Ah, no. claro, claro, Por lo claro. menos trato de no llegar a eso, ¿viste? Empezar a criticar otras cosas, pero por desconocimiento. A veces uno tiende a hacer eso, ¿no? Claro, A, claro. a criticar lo que no sabe, Sí, pero bueno. sí. Bueno, y me habías dicho que dentro de lo que es la psicología, lo que lo que te gusta más es el psicoanálisis. Eh, y el psicoanálisis, para los que no saben, ¿cómo lo explicarías? Cómo le dirías a alguien, mira, la psicología es una cosa, pero el psicoanálisis es otra cosa? Qué es el psicoanálisis con respecto a la psicología o algo así? Mm, Mira, yo no me quiero poner
reitero, ¿no? En defensora de una sola línea o sentir o pensamiento, porque reitero de que, bueno, cada uno experimenta las cosas a su manera y también en determinado tiempo de la vida, ¿no? Yo creo que el psicoanálisis es una gran herramienta para todo el mundo. Me parece que es una gran herramienta para no solamente para la terapia en sí misma, sino para uno a nivel personal. Yo cuando empecé a leer el psicoanálisis, a Freud, sobre todo, los casos clínicos, que debo decir que son excelentes, que es No como un llegué, cuento, no parece un llegué, cuento. nunca llegué a leer los casos clínicos. Solo leí un libro de Freud y nada más. ¿Qué me puedes contar sobre esos casos clínicos así? Mira, o sea, puntualmente no te podría detallar cada cosa porque tampoco es que me acuerdo de todo el libro entero, pero por ejemplo el caso Dora o el caso Elizabeth, fueron uno de los casos primordiales Son de casos las que se teorías. conocen. Yo los tengo de nombre, pero no sé exactamente de qué se tratan, no tengo ni idea. Sí, son casos de histeria o neurosis obsesiva. De hecho, bueno, también me acuerdo del caso Schreber, que es un libro de paranoia y de psicosis que bueno, lo empezó a investigar Freud y la verdad que cuando lo leí dije, wow, o sea, me voló la cabeza totalmente. Claro. No solamente por los casos, sino porque, como reitero, es una herramienta terapéutica que creo que es una de las más fructíferas o ricas que hay para un análisis y para un autoconocimiento personal, que yo creo que cuando uno, no sé, está preparado para entender y comprender el lenguaje, porque es un lenguaje, Sí. y muchos dicen que es un discurso hegemónico, yo ahí digo, bueno, tal vez puede ser, pero la realidad es que es efectivo, y cuando es efectivo es porque algo da un efecto en la sociedad, ¿no? Sí. Produce cambios. Sí. Y bueno, teniendo en cuenta los contextos también. Sí, porque vos ahí estás, ¿no? Decime si me equivoco, pero estás como estás como diciéndome, bueno, el psicoanálisis tiene un sector que lo critica, digamos, ¿no? Como que hay mucha Sí. gente que lo critica el psicoanálisis, que dice que es muy viejo, muy antiguo, pero supongo, no sé, que estoy haciendo asociación libre justamente, que dijiste eso porque vos lo estás queriendo o lo estás reivindicando o lo reivindicás en tu vida cotidiana al psicoanálisis, ¿no? Lo defendés. Sí, sí, no sé si lo defiendo. Yo creo que hoy por hoy las personas buscan, como siempre digo, ¿no? Lo inmediato. Hay otras terapias que son efectivas también, no digo que no. Si una Sí, persona quiere resolver un problema inmediatamente y ya, va a sí, elegir una terapia breve, ¿no? Que de hecho el profesional ahí siempre indica, bueno, mira, tenés de 2 a 3 meses, más o menos, no sé, una probabilidad de que este síntoma que le está pasando o este padecimiento no esté más. El psicoanálisis es un poco más largo, se podría decir, sí, lleva más tiempo, porque los tiempos, bueno, dependen obviamente de la persona, y cuando uno recorre, ¿no?, territorios y no sé, toda su vida claro. y va asociando libremente, justamente, a veces es un tiempo diferente a lo breve. Entonces, Sí. bueno, hoy por hoy hay muchas personas que quieren como lo más fácil, Inmediato, ¿no? totalmente, sí. Más rápido, Sí, más sí. inmediato, más práctico. Creo que, si no me equivoco, te referís a ¿cómo es? La terapia cognitivo-conductual, ¿no? Por ejemplo, Es un sí, ejemplo, porque hay varios, sí. pero ese creo que es uno de los que más ruido hace hoy en día eh, en contraposición al psicoanálisis dentro de la psicología, ¿no? Igual debo decir que no critico, ¿eh? No es una No es una cuestión de crítica. decir, bueno, no, para nada. Entiendo que también tienen sus modalidades Sí, de abordaje, de terapias, y bueno, hay personas que les sirve y está perfecto, como claro. así otras cosas, ¿no? Otras alternativas y otras. Sí. Este, Entonces, vos decís que la diferencia básica entre otro tipo de terapias dentro de la psicología, eh, el psicoanálisis es la que más duración tiene y la que más ahonda en temas de toda la vida, no sé, de la infancia, por ejemplo, de cada uno, y las que son tipo terapia cognitivo-conductual y las demás, no sé, conozco algunas de nombre, pero ahora no se me viene a la cabeza, son como más inmediatas o prácticas, como algo más uh-huh. puntuales,
y como vos decís, más, sí, más veloces, digamos, más para tratar algo en puntual y de repente seguir con la vida de uno sin, sin indagar tanto. ¿Puede ser? Sí, sí, aparte, bueno, también es que hay ciertas terapias que utilizan, por ejemplo, el DSM-5, Ah, sí, que son todo, digamos, todas las los patologías libros. mentales, los libros, Sí, los manuales. manuales. Eh, entonces, bueno, también hay como una cierta clasificación de, bueno, tenés ciertos síntomas, te pasa esto, entonces va encuadrado, ¿no? Bajo Mm, un tipo de patología o no. El claro, psicoanálisis se basa en estructuras, se basa en mecanismos, sí. bueno, mecanismos de defensa, por ejemplo, dependiendo de cómo uno vivenció, ¿no? Ciertas cuestiones de la infancia, de la adolescencia, eh, y bueno, que se ve reflejado en la vida adulta, que llega un momento de decir, bueno, para algo me pasa, no sé qué, por ejemplo, la angustia, ¿no? Que se empieza a canalizar de determinada manera, y que no siempre el ataque de pánico, por ejemplo, está asociado a, no sé, miedo a la muerte, siempre hay algo Mm, más de trasfondo, hay raíces, hay cuestiones propias, singulares de cada quien, que eso, bueno, justamente en una terapia psicoanalítica, con el correr del tiempo se va aflorando y empiezan a aparecer, ¿no? A través de la asociación libre, mm, muchas cosas interesantes. sí, Pero bueno, hay que ser valientes también en parte como para poder dar el primer paso, que es decir, bueno, algo sí, me pasa, no sé qué, y bueno, claro. atravesar lo Claro, que hay que atravesar. no, sí. Hay que ser valiente para animarse a indagar y para vulnerabilizarse, ¿no? Frente al terapeuta, me imagino, ¿no? Y sí, sí Eh, pasa, claro. porque, claro, si no te abrís nunca frente al terapeuta, eh, bueno, primero tenés que ser valiente y decir, si no haces terapia y algo te está angustiando o algo te tiene mal a vos o los demás, por ejemplo, en tu entorno de, no sé, seres queridos te dicen, che, la verdad que tenés un comportamiento de años que la verdad que nos Ujú. está eh, rompiendo mucho los cocos, digamos. Entonces, no sé, tenés que dar el primer paso que sería ir a terapia, digamos, ¿no? Ujú. O por lo menos hacer una consulta o alguna cosa por el estilo. Este, porque acá yo estoy dando por sentado que todo el mundo va a terapia y no es así. El primer paso en general es, por, no sé si admitir que te pasa algo, en mi opinión, o de hecho tener, como dejar la duda, bueno, puede ser que algo tenga, ¿no? Y decir, bueno, vamos a una consulta, vamos a ver qué pasa, si voy a una consulta con un psicoanalista, y recién ahí, digamos, eh, uno no está diciendo, bueno, definitivamente tengo algo mal conmigo, lo que sea, pero por lo menos está animándose a decir, bueno, de la negación absoluta, en donde mucha gente vive, ¿no? De que, no sé, tienen una forma de ser que dicen yo o no quiero o no necesito o estoy bien como Ujú. soy o lo que sea. Y sí, dar el primer paso sería abrirse a la posibilidad, no necesariamente de que esté todo mal con uno, porque no creo que eso es también medio utópico negativamente, ¿no? Porque decir, nunca está todo mal con uno, está todo mal con uno, pero eh, sí por ahí podés llegar a estar mejor vos y los seres que te rodean, los seres queridos, y en terapia se puede llegar a, no sé cómo decirlo, desbloquear alguna... Decime, perdón que... Sí, sí, yo creo que en terapia lo que a veces pasa es que uno se empieza a posicionar de otra manera. O sea, ya digamos, uno parte, ¿no? Con estas vivencias, no sé, a ver, cuando nos vamos desarrollando y vamos adquiriendo, ¿no? Incorporando muchas cosas que nos atraviesan desde, no sé, desde la familia hasta los más allegados, hasta los no allegados. Digo, uno va estructurándose a partir de los discursos también ajenos, ¿no? De lo que nos dicen los demás. Entonces ahí uno empieza a construir un lenguaje, un Hmm, discurso propio, y ese discurso a veces entra en conflicto. Y cuando entra en conflicto aparece una neurosis, por ejemplo, o una psicosis, o a hmm, veces casos más graves. Pero me refiero de que bueno, que cuando yo me refiero que uno tiene que ser valiente, o no sé, para dar el primer paso a empezar un análisis, lo digo desde el lado de que no es fácil a veces como darse no, cuenta de que
que hay un sufrimiento, ¿no? Y que en realidad todos sufrimos, todos estamos inmersos al sufrimiento de alguna manera. Esto lo decía Freud, el malestar de la cultura, en uno de sus libros grandiosos, que en realidad es, digamos, el sufrimiento es inherente al ser humano. Ya estamos conflictuados y estamos siempre en problemas con nosotros mismos muchas veces. Eso es, digamos, totalmente normal, ¿no? El tema es que a veces hay grados, a veces hay extremos, a veces hay grados un poco más leves, pero la realidad es que estamos un poco todos medios locos, porque también, ¿no? El mismo sistema que empuja a la exigencia, al placer inmediato, a la medicación, a la distracción, entonces todo te lleva también a enfermarse de alguna manera, ya sumado a lo propio en particular. Y vos mencionaste a Freud, déjame preguntarte sobre Freud. Dentro de lo que es el psicoanálisis hoy en día, ¿cuánto de Freud hay? Mira, yo creo que en Argentina la verdad es que, por lo que tengo entendido, hay una gran expansión o qué sé yo, hay bastante psicoanálisis acá en Argentina. No sé en otros países, pero sí, Freud la verdad que siempre fue criticado y sigue siendo criticado. Sigue siendo como una disciplina o una práctica, como bien decías antes, retrógrada, ¿no? Como que se cuestiona por por esto de que yo creo que hay cierta resistencia a sobre todo a atravesar la infancia, ¿no? Atravesar los recuerdos que llevan tiempo. Creo que no todos están como quizás con las ganas hoy en día en tener este tipo de terapia. Pero también hay todo un mito, ¿no? De lo que dicen los demás, de cómo es el psicoanálisis, que en realidad no es solamente sentarse en el diván acostado y que el psicólogo esté atrás, o sea, es mucho más complejo que eso, o sea, ya de por sí la asociación libre, cara a cara, es un montón muchas veces. La asociación libre, ¿cómo otra vez te hago la misma pregunta? Describí lo que es la asociación libre para la gente que no sabe lo que es la asociación libre. No te hacer preguntas tipo muy de universidad y te piden un examen. No, igual te hago una pregunta principiante, digamos, o sea, para que la gente que no tiene ni idea de lo que es la asociación libre lo entienda, no una cosa muy en detalle, ¿viste? O sea, algo... A mí me gusta describirlo a mi manera. Yo entiendo que uno dice, bueno, para Freud dijo tal cosa, que la asociación libre es de tal manera. Pero en realidad, digamos, Freud también, convengamos que sacó mucho de otros psicólogos, de otros médicos anteriores a él. La asociación libre es el tercer método que él utilizó, porque utilizó primero la hipnosis, después utilizó otro método y el último fue la asociación libre, como esta cuestión de que a través de la palabra, asociando libremente, ¿no? Con los recuerdos, con los que los pensamientos que tenemos en el momento y lo queremos decir, ahí va apareciendo, ¿no? Con una escucha del otro lado que sea, ¿no? Desarrollada y profesional, el profesional empieza a captar algo, ¿no? Que se va repitiendo a través de la transferencia, que la transferencia se tiene que dar en una terapia para que justamente el psicoanalista pueda analizar, interpretar y demás. Claro. Pero la asociación libre tiene que ver con eso, es básicamente hablar, largar todo lo que urge en el momento y tener una escucha del otro lado que pueda interpretar lo que el otro está diciendo, ¿no? Claro. El paciente. Entonces es como si, a ver, si te pongo un ejemplo, sería como que yo voy a terapia, supongamos que voy a terapia, y está de frente, tengo un psicoanalista o una psicoanalista, y me dice, no sé, empezamos a hablar, no sé, ponerle que tenemos ya varias sesiones encima, y de repente, no sé, ¿cómo sería una asociación libre a modo de ejemplo? Por ejemplo, me dice, no sé, y yo lo que pienso con las dos palabras asociación libre, me imagino, bueno, no sé, acá tengo enfrente un teclado. ¿Y qué pienso con el teclado de repente? No sé, o cómo relaciono el teclado con, no sé, la lámpara, Claro, o con cualquier cosa, no sé, algo así, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Es como ir asociando, interpretando lo que uno percibe y lo que uno va sintiendo en el momento, pensando a partir de las percepciones, nuestros sentires y demás. Sí. O sea, por eso te digo, es como tratar de que cada vez más esas resistencias que uno tiene propias, porque vas a un análisis y claramente no vas a estar contando toda tu vida en la primera sesión. No, lleva tiempo. Sí. A veces
de hecho, el que más habla es el que más resistencia tiene muchas veces, ¿no? Esta cuestión de la verborragia constante, de, bueno, Claro. digo una ensalada de frutas, de palabras, pero en realidad no estás diciendo nada. Entonces digo, la asociación libre se empieza a dar cuando las resistencias van bajando y no hay tanta defensa por parte del paciente. Y ahí es cuando sucede la transferencia, ¿puede ser o no? Sí, claro, la transferencia se empieza a dar de esa manera. La transferencia es cuando hay como si fuera un flujo de conversación entre el analista y el paciente, en donde no hay tanta resistencia, ¿no? Algo así, dicho. Sí, la transferencia es plasmar, como así decirlo, desplazar las emociones que tiene uno propias. Por ejemplo, no sé, vos tenés un ejemplo, una persona X, vamos a ver, tiene un trauma, no sé, con la madre, por ejemplo. O no sé, alguna vivencia, viste, específica que tuvo con la mamá, o alguna condición, como así decirlo. Entonces, con el analista lo que haces es desplazar por un instante algo que te pasa a vos o a la persona X con tu mamá, como así decirlo. Lo empezás a volcar en el otro. Esto pasa mucho en las relaciones amorosas también. Como yo a veces escribo, ¿no? De cómo empieza a aflorar a partir de una relación amorosa cuestiones propias y muy singulares de nuestras relaciones con las figuras parentales. Ahí se empieza a aflorar un montón de cosas. Claro. A mí me pasa, que digo, para esto es muy común, ¿viste? Sí, no sé. ese es el famoso punto de Freud o del psicoanálisis, ¿no? De la relación que tuviste con tus padres desde muy chico y en un sentido hasta llegar a lo visceral, ¿no? Tiene muchísimo que ver con lo que te pasa ahora y de algún modo, si me equivoco, corregime, pero de algún modo es como que tenemos que desenredar esa historia que tuviste con tus padres o esa forma de relacionarte que tuviste con tus padres hasta todo el trayecto que transcurrió tu vida hasta el punto de ahora y cómo eso te afecta ahora. Sí, totalmente. Igual no es que 2 más 2 es 4 en este tipo de la psicología, no existe eso, ¿eh? No es que digo, porque tuviste un trauma con tu viejo, con tu vieja, después te pones en pareja y vas a actuarla de la misma manera. No siempre es así. A veces, de hecho, hay una formación reactiva que se le llama, que es al revés. Uno, no sé, por ejemplo, tiende a odiar a una persona en particular y después, como mecanismo defensivo y demás, empieza a darlo vuelta. O sea, el odio se termina transformando en amor. Y esto es muy habitual. Claro. Y esa historia vieja que es más un dicho popular, que quizás en el psicoanálisis lo estudian, decime si es así o no, viste que dicen que, bueno, los padres, los hijos cometen, o sea, los errores que no cometieron los padres, como que, por ejemplo, no sé, vamos a poner un caso de ejemplo, un padre que fue muy ausente, por ejemplo, entonces el hijo en su vida lo vivió como muy a pecho, o sea, siempre tuvo una añoranza del padre o algo así, y resulta que ese padre puede terminar siendo con su familia o con sus hijos lo opuesto a lo que fue su padre, pero que no necesariamente está bien o estaba como que es un desajuste, pero para el lado contrario, ¿no? Sí, sí. Eso es bastante curioso para mí. Sí, claro, por eso decía que no siempre, digamos, el vínculo que uno tenga con los padres van a ser iguales cuando uno tiene hijos. A veces pasa todo lo contrario. Como vos en este ejemplo puntual que estás dando es así, tal cual, pasa eso. De que es como la contraposición a lo que uno vivió. Claro, claro. O sea que, bueno, nada, eso es una cosa muy puntual que a mí siempre me dio curiosidad, interés ese aspecto. Vos hablaste de que el psicoanálisis es un lenguaje, ¿puede ser? Yo creería que eso? sí. ¿Dijiste eso? Sí, yo creería que es un lenguaje, sí. Y yo, déjame preguntarte, yo tengo entendido que
el lenguaje mismo se aborda desde el psicoanálisis. Como que, por lo menos, yo la poca idea que tengo de psicoanálisis es Freud y Lacan un poco, ¿no? Tampoco, nunca he leído un libro de Freud, que es ese que mencionaste, el Sí, de El malestar en la cultura, y, librazo. y de Lacan he escuchado algún que otro seminario que está en YouTube o alguna cosa así, que mucho no se entiende porque No, es bastante difícil de entender, es famosamente, uno tiene que estar medio loco para entender a Lacan. claro, claro, Paso uno. claro. Y bueno, pero dentro de todas esas cosas que no entiendo de Lacan, una de las que me parece que tampoco entiendo es que dice que el lenguaje es como algo que dice Lacan mucho, es el lenguaje atraviesa a la persona, alguna cosa así. Totalmente, ¿Y qué, totalmente. cómo lo explicarías eso? ¿Qué sería? El lenguaje nos habla, El es lenguaje, así. el lenguaje es el lenguaje literal, o sea, español, ponele o algo así, o cómo sería el lenguaje. Eh, El lenguaje tiene que ver con, sí, con las palabras conceptuales sí, y también las marcas. También lo somático yo creo que es parte del lenguaje también, no solamente cuando uno se habla a sí mismo, sino también, ¿no? El lenguaje que uno que está recibe. atravesado, claro, que uno recibe y Mm, que el cuerpo lo registra. Eso es el lenguaje, claro, es un cierto discurso. sí. Y yo lo que entiendo de eso, que por ahí entiendo cualquier cosa que nada que ver, pero obviamente por algo estamos hablando con vos para que nos corrijas. Igual Este, a mí me pueden corregir también, ¿eh? No es que yo digo, bueno, me las sé ah, todas. Yo también doy mucho mi perspectiva sí, y bueno, creo que no, también bueno. está bueno en ciertas Bueno, pero cosas. vos ya estás en, no sé, en los últimos meses o años de la carrera de psicología de la UBA, creo que la que está en posición dominante sería vos. Sí, igual recién empiezo también, digamos, Sí. uno por ser estudiante no significa que la tenga clara Mm, en todo, ¿eh? A claro, veces recién empieza también otra etapa para sí, seguir curtiéndose con lo que le gusta, con claro. la pasión. Bueno, y yo con lo del lenguaje entiendo lo de Lacan y el lenguaje que habla de que el lenguaje es una cosa que atraviesa al ser humano o al hombre en general, ¿no? Ujú. Lo que entiendo es que el psicoanálisis analiza al hombre como un animal, o sea, como una especie de animal, como muy antropológicamente. Entonces ese animal que históricamente, o sea, estamos hablando de antropología directamente, de como millones de años atrás no hablaba o no se comunicaba de la forma en que nos comunicamos nosotros con un montonazo de palabras en el diccionario, montonazo de conceptos. Y lo que entiendo que quiere decir Lacan cuando habla de que el lenguaje atraviesa al hombre, es que nosotros nacemos y pasamos casi instantáneamente desde los 1, 2 años, 3 años, ya nos tratan de enseñar a hablar justamente con el lenguaje y Sí, eso es como parte del proceso de la socialización, ¿puede ser? sí, Entonces, yo creo que la estructura que nos atraviesa, que es el lenguaje, es una cosa a la que el resto de los animales del reino animal, digamos, del reino animal, eh, no atraviesan y por eso tienen otro tipo de problemas mucho menos complejos que los que tiene el hombre. Es decir, el perro no va a terapia, el ciervo no va a ujú, terapia, el gato no va a terapia. Los hombres vamos a terapia, los hombres nos comunicamos, los seres humanos nos comunicamos por el habla, por el lenguaje. Y lo que creo que entiendo, o sea, lo que entiendo sobre ese punto sobre el lenguaje de Lacan es eso, que hay que tratar de, en la terapia, hacer ver al paciente, o quizás no directamente o literalmente, pero hay que hacer que el paciente se entienda desde un punto de vista en donde, eh, a mí me socializaron desde muy chico, digamos, por decirlo así,
me inculcaron un lenguaje, ese lenguaje tiene una estructura determinada, esas palabras tienen una estructura determinada, esos conceptos significan algo, y eso mismo, o sea, el mero hecho de que tenemos un lenguaje y de que hablamos y de que nos comunicamos es uno de los, una de las mayores causas de nuestra angustia. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, puede ser una interpretación más de las millones que hay, sí. Puede estar equivocada, sí, pero eso es lo que yo entiendo. No sé. Sí. Pero bueno. Comparto esto porque es así, digo, más allá de que lo diga Lacan o no. Yo creo que el lenguaje es lo que más enferma al ser humano, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Como decía antes, el discurso, el hablarnos a nosotros mismos a través, ¿no? de las cosas inculcadas, a través de todos los traumas, porque convengamos que ya uno nace traumado, digamos, ya estar inmerso en la cultura ya es un trauma gigante. Es un trauma gigante, con las leyes, con las normas, con los valores, con la moral, ¿no? Con las conductas morales, con la ética también, si se quiere. Digo, hay toda una cuestión que bueno, cae de maduro de que estamos hablando del lenguaje propiamente dicho de la cultura, que eso hace que nos enfermemos. Claro. Y que la angustia, aparte de que la angustia en parte es singular de cada uno, porque el lenguaje también convengamos que no es igual para todos. No. No todos enfermamos de la misma manera, no todos nos angustiamos de la misma manera, no a todos nos pasan las mismas cosas. Sí. Uno puede decir, yo siento angustia, pero yo no sé si la angustia que yo siento es la que vos sentís. Sí. Más allá de que seamos los dos seres humanos, vivenciamos cosas totalmente diferentes y los conceptos que nosotros tenemos también van a ser diferentes. Entonces ya eso hace la singularidad de cada quien. Y el psicoanálisis lo que justamente plantea es esto, de que hay una singularidad, a diferencia de otras terapias que es más generalizado, ¿no? Como más abarcativo. Tratan de poner a la gente, de repente todas, o no sé si todas, pero muchas dentro de una bolsa, y no tratan la singularidad, que vos decís que no diferencian al paciente del resto del mundo, por ejemplo. Sí. Sorry que te estoy interrumpiendo, pero es como que me interesa tanto el tema de la psicología y psicoanálisis que me sale como interrumpir, pero la verdad que no es lo que quiero. Así que, por favor, no, está bien, tranqui. Sí. No, aparte es interesante también lo que está buenísimo, porque comparto lo que decís y se va armando, ¿no? Como que se va abriendo un poco la temática, pero bueno, quiero dejar en claro esto puntualmente como para también, para utilizar un poco el sentir, ¿no? De lo que yo siento por el psicoanálisis y que para mí es una terapia excelente y que es una gran herramienta para la vida. Y que bueno, lo que particularmente tiene, a diferencia de las otras terapias, es esto justamente, analizar el caso por caso y también, sí, la singularidad. Bueno, disculpame que te interrumpí mucho, pero vos me estabas hablando de la singularidad del psicoanálisis y cómo se diferencia el psicoanálisis de otras ramas de la psicología, en donde el psicoanálisis trata el caso por caso mucho más puntualmente y con más detalle que otras ramas de la psicología, ¿no? Eso es lo que estabas diciendo. Sí, cuando digo caso por caso me refiero de esta cuestión como, por ejemplo, lo que te decía antes, ¿no? De que, digamos, lo que yo siento no es tu mismo sentir, de que bueno, lo que yo percibo de la vida y lo que me pasa a mí particularmente se va a diferir totalmente de lo que te pasa a vos. Pero también convengamos que el psicoanálisis se basa en estructuras, ¿no? De que justamente neurosis, psicosis y perversión son 3 tipos de estructuras que se podría decir que también de alguna manera clasifican o se patologiza, digamos, también la estructura o el desarrollo psíquico de cada persona. Es como que a partir de una gramática, si se quiere, que se da, que sería el complejo de Edipo, complejo de castración, de ciertas cuestiones que tienen que estar o que se tienen que dar de determinada manera, como lo esperado, si se quiere, a veces no urge lo esperado, entonces ahí es cuando se empiezan a diferir las estructuras, se va para un lado o para el otro. Entonces digo, es como que está bien, es el caso por caso, depende de la singularidad, pero convengamos que también cuando uno lee un poco el psicoanálisis, que es muy complejo, yo a veces me da la impresión de que bueno,
de que a veces la mente dispara o para un lado o para el otro, y eso también habla de una cierta generalidad. Entonces digo, también todo tiene su límite. ¿El límite, a qué te referís con el límite de qué? No, esta Disculpa, cuestión de... tomá vino, tomá vino. Yo me traigo la cerveza, yo me traigo la cerveza si me esperás. No, esta cuestión de las clasificaciones, como Sí, yo te decía antes, ¿no? De que el psicoanálisis se basa también en estructuras mentales, lo que es una neurosis, que para que sea una neurosis se tiene que dar ciertos parámetros, sí, ciertas condiciones, cómo se da el complejo de Edipo, cuáles son eh, sí, los tipos de traumas o la sintomatología, si se quiere, para que sea una neurosis, para que sea una psicosis diferente. Entonces, digo, de alguna manera es como que también tiende a clasificar, ¿no? claro, Pero bueno, sí. No es que no hay ningún tipo de estructura, de hecho vos mencionaste que sí hay estructura dentro del psicoanálisis. Eh, es, sí, sí, claro. y esa estructura, vos me dijiste, a ver si lo entendí bien de lo que acabas de decir. Eh, por favor, corregime si me equivoco. Este, es como que hay un ideal de lo que debería ser la vida del ser humano, por ejemplo, ¿no? La vida de la persona, ¿no? Entonces, cuando se desvía para un lado o para otro, entonces uno como psicoterapeuta, como psicoanalista, tiene que tratar de determinar para qué lado de la vida se desvió, para qué estructura se desvió el paciente a lo largo de su vida, su infancia, adolescencia, etcétera. Sí, Decime, sí. sí, es como que, digamos, desde el profesional eso encamina un poco para poder, de alguna manera, guiar al profesional, ¿no? A partir de la terapia, el profesional tiende también a dejarse llevar un poco a partir de la escucha del paciente para tratar de ver, bueno, de ir viendo si es un neurótico, si es un psicótico, si va para una estructura media ahí, vista al límite entre neurosis y psicosis. Mm, Entonces es como que, digamos, la estructura o la pseudo clasificación que tiene el psicoanálisis encamina un poco o guía al profesional para también trabajar sabe, de determinada manera, intervenir de cierta manera. claro. Entonces, Este, bueno, la teoría también es relevante en mm. cuanto a esto. Entonces son como esas pseudo clasificaciones que a partir de lo que el terapeuta, digamos, determina del paciente, decide a raíz de esa determinación abordar a un paciente desde tal u otra perspectiva, digamos. Sí, Algo así. Bueno, hablando sobre eso de que uno se tiene que analizar, vos tiraste esa frase, ¿no? Eh, yo tengo entendido que los psicoterapeutas o psicólogos en general también tienen también se analizan ellos. O sea, tienen como una especie de estructura en donde el psicoterapeuta atiende, por ejemplo, no sé, 10, 20, 50 pacientes, lo que sea, ¿no? uh-huh. Y, y después el psicoterapeuta va con otro psicoterapeuta a hacer como una especie de consulta. Eso es lo que tengo entendido. ¿Funciona así o estoy inventando? ¿Estás hablando de las intervenciones o cuando el psicólogo se va a un análisis propio? Cuando el psicólogo va a un análisis, y ¿qué es una intervención? Porque por ahí me estoy perdiendo, por ahí es eso. No, o Intervención, sea, si hablamos de que el psicólogo tiene su propia terapia, sí, es algo que normal, digamos. Está claro, bien que así sea porque sí, porque el psicólogo es un ser humano. O sí. sea, uno puede ayudar a los demás, puede ser muy bueno en lo que haces, pero tal vez si tenés También unos necesitas, mambos. también necesitas, tenés mambo, Claro, claro. tenés unos Claro, re mambos, el ¿viste? psicólogo también tiene mambo, Y sí, sí. sí, sí, claro que Obvio. sí. Sí, claro que sí. ¿Y qué son las intervenciones? Porque vos dijiste intervenciones, yo no sé lo que es una intervención. Las intervenciones esto igual ojo, me puedo equivocar, pero la intervención tengo entendido que es cuando, bueno, un profesional acude a otro profesional para que el otro profesional intervenga en un caso Sí, donde, bueno, por ejemplo, no sé, yo me siento muy identificada con el paciente y no lo puedo manejar, no puedo seguir la terapia con él. Entonces, bueno, llamo a un colega, me comunico con un colega para que pueda intervenir y me pueda de alguna forma ayudar o que siga mi colega con el paciente. claro, Porque a mí me pasan cosas con la situación o porque tal vez no tengo los suficientes conocimientos para ese tipo
de problemática. Claro, pero es normal eso, ¿no? Como que es normal que de repente un psicoterapeuta o psicólogo de lo que sea no tenga esas herramientas, por ejemplo, para tratar perfectamente bien al 100% de sus pacientes y necesite de repente eh, o consultarlo con una especie de, no sé cómo se llama, pero si tiene nombre tampoco sé, o consultarlo con una especie de, no es que tenga un jefe, ¿no? Pero es como que tiene una persona con la que consulta sobre sus pacientes, ¿puede ser? Sí, y no hay que dejar por fuera que el psicólogo es un ser humano y que tiene su propio inconsciente. Ah, Y que a veces el paciente empieza a relatar, ¿no? Empieza a contar cosas sobre su vida, a asociar, sí. y tal vez en algo al psicólogo le toca una figura, ¿viste? Ah, sí. Por ejemplo, se cuenta un fallecimiento, cuenta, no sé, de que hace poco tuvo una pérdida muy grande, muy cercana, y no sé, justo el psicólogo está atravesando eso. Sí. Entonces, bueno, es difícil, ¿no? Hay algo que se llama contratransferencia, que justamente tiene que ver con eso, Claro. cuando aparece el inconsciente Claro. del psicólogo, y bueno, Sí. se genera algo, ¿no? Un efecto ahí. La importancia de de no pensar que porque un psicólogo, un psiquiatra, un psicoterapeuta tiene el título de psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, es un robot, ¿no? No es un robot, no es una máquina, no es una computadora, no es una inteligencia artificial, es un ser No. humano, una persona como vos. Mira, ¿sabés la película para mí primordial que no tiene que ver con la psicología, sino con la medicina? Es Patch Adams. Pacha, hace mucho que no la veo, pero sí, la conozco, sí. La del médico, La del que... médico. Contame vos, a ver cómo... Protagonista, si no me equivoco, es Robbie Williams, Sí, que bueno, él es médico sí, sí. y decide internarse al comienzo de la película por sí mismo, porque tuvo un intento de suicidio. Entonces el tipo va a un centro, a un centro psiquiátrico, Sí. y empieza a darse cuenta que había como un distanciamiento muy grande entre el profesional con el paciente, ¿no? Como que había un distanciamiento de bastante alejado. Distancia, sí. De hecho, claro, había mucha distancia, no lo llamaban por sus nombres. Me acuerdo que había una escena particular donde Robbie Williams, el protagonista Patch, empieza a contarle cosas sobre su padre, sobre su vida, y el psiquiatra estaba tipo tomando un café, estaba en otra, no le daba pelota. Entonces él empieza como a cuestionar todo esto y decide, o sea, sale del centro, decide finalizar el tratamiento y empieza a estudiar medicina. En la facultad empieza a ver lo mismo, que hay una bajada de línea, un discurso hegemónico por parte de los maestros, de los profesores, que aconsejaban al médico, a los estudiantes, de que tiene que haber cierta disociación instrumental, se le dice, como cierto Bien. distanciamiento. Porque bueno, porque los médicos están para salvar la vida y nada más, ¿viste? Como que tiene que haber Sí. justamente una cuestión de no intrometerse o involucrarse emocionalmente con el paciente, porque puedes perjudicar. Y él, a través de las prácticas que va haciendo en el hospital, se empieza a acercar con los Claro. pacientes, y bueno, se da cuenta que genera efectos positivos, ¿viste? La escucha, ¿no? La empatía. Entonces creo que es un gran ejemplo esa película como para hablar de eso, ¿no? De que, como bien vos decías, de que el psicólogo no es un robot, al igual que cualquier tipo de Claro. profesional, porque uno tiene su vida y a cada uno le pasan cosas, y bueno, hay que ser también Sí. humano. Hay que saber entender también desde el punto de vista del paciente, quizás el paciente al principio idealiza mucho al terapeuta y piensa que es como una especie de entidad robótica que no tiene ningún problema y capaz de solucionar todo, pero yo creo que en algún punto también tenés que entender que la persona que tenés enfrente no es esta entidad robótica, sino que también es un ser humano. Tal cual. Tengo que ver la película Patch Adams, o sea, la vi hace Peliculón. mucho, la vi varias, creo que un par de veces, pero como hace mucho que no la veo, así que me Muy gustaría buena verla de peli. vuelta. Y Robbie Williams, qué lástima. Sí, no. Justo Robbie O sea, Williams. yo lo veo a Robbie Williams sin que diga A, y es tipo llorar. Ay, Me produce eso.
¿Cuál es la película que... esa es la que más te recordás de Robbie Williams? Patch Adams, a vos. Sí, esa es la que más Mm, recuerdo y también había otra que se llamaba algo de mis sueños, donde es re mm. flashera esa película también, donde Sí, se muere me la salió. Que mujer actúa y... Matt Damon, ¿puede ser? Ay, me No, mataste. no me acuerdo. No sé. Pero sí, hay un par y no sé por qué, a mí, eso es una cosa, un detalle boludo, a mí no sé por qué me llegó mucho Jumanji, no sé por qué. Es decir, Ah, está Robbie Williams ahí. Robbie Williams, Sí, sí, Jumanji, sí. la original, no sé, Ah, la de los 90, no sé. sí. Eh, no sé por qué lo recuerdo más que nada en Jumanji. Pero bueno, no tengo ni idea, Mira, ¿sabes pero lo que pasa? Eso es muy loco, pero a veces uno conecta tanto con los personajes que decís, che, pero sí, para, ¿por qué conecto tanto con ese personaje? Robbie claro, Williams, yo creo que, bueno, el tipo, lamentablemente, no sé si creo que se suicidó, no, no sé sí, bien qué. sí, Yo falleció. creo que transmitía, ¿no? Como algo, no sé, medio depresivo, medio nostálgico, que a mí particularmente es como que Te viste, llega, me toca una fibra que digo, no sé de dónde carajo viene esto. Se ve claro. que, bueno, ahí está, ¿no? Justamente algo del inconsciente mío que hace que yo me conecte con ese tipo de personaje, o con, no sé, con las O con el expresiones. actor, o la persona detrás del personaje, quizás. Totalmente, algo transmite. Sí, tal cual. No sé por qué, obviamente que hay un montón de películas de Robert Williams, pero no sé por qué Jumanji me transmitió algo Mm. que siempre me quedó. Y cuando pasó lo que pasó, hace como ya, no sé, 7 8 años, que se murió, bueno, se suicidó. eh, lo primero que se me vino a la cabeza fue esa película. No sé por qué no se me vino ni Patch Adams, ni otra, Claro. se me vino esa. Ahora, qué sé yo. Y también esa película marcó mucho, seguramente, ¿no? Cuando eras No sé. pibe, yo también. Era re pibe, tenía justo la edad justa de los personajes de los chicos. Claro, Esa debe ser el tema, ¿no? sí, sí, Yo sí. tenía justo la edad que tenían los chicos que estaban ahí, entonces ahí está. Ahora descubrimos Sí, por qué por qué me afecta esa película, o me llegó más. sí, no, está buena esa película también. Garpa. Está muy Jumanji. buena. No, Después bueno. hay otra que hace de psicoanalista, Robbie ¿Hace de Williams. psicoanalista Robbie Williams? Ah, esa es la que vos decías de Mate. Me parece que es esa la que vos decís. Mm, Que de hecho yo hace poco la vi en cable así casualmente y estaba él siendo de psicoanalista con sí. este Matt Damon, Matt Damon, sí. que tenía problemas de conducta, el pibe, Sí, me y que parece. era una especie de prodigio, ¿no? Ese Eh, prodigio matemático o algo así. sí, es ¿Puede esa. ser? Sí, 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 sí. esa. Good Will Hunting se llama en inglés, no sé cómo la tradujeron en español, Muy buena pero peli es tremenda también. esa peli y también es otra que me faltaría ver de vuelta porque hace como 10 años o 15 que no la veo. Que son viejas. Son viejísimas. Las siguen pasando en cable igual, ¿viste? Se ve Claro, sí, sí, las que las pasan, quieren sí. reactualizar. Y sí, porque son pelis muy, muy grosas. Sí. Eh, así que, bueno, ¿qué te gustaría hablar? ¿Te gustaría hablar de algo en particular? No, bueno, más, digamos, en base a lo que estábamos hablando, creo que, como reitero, ¿no? Qué sé yo, me parece que hoy estos mitos que antes había de lo que era una terapia, ¿no? Lo que era el psicólogo, que había como una cuestión de prejuicio, de que estaba mal visto, ¿no? Dar ese paso para hacer una terapia, porque, no sé, uno creía que iba a estar loco, o no sé, lo iban a tratar de loco. De hecho, había mucho ocultamiento, ¿viste? Cuando uno arrancaba una terapia, ir a un psicólogo era, no, para, no le tengo que decir a nadie porque me van a tratar literalmente de loco y me van a Claro, etiquetar. sí, tal cual. Yo creo que eso se está rompiendo y yo creo que la gente hoy por hoy, más aún, cada vez más está iniciando a un tipo de tratamiento. Mm. Eh, Va, terapia, pero como Rompiendo, así también, como ese así tabú, también hay otras cosas. Sí, tal cual. y, Sí. no, y decías, No, que así también otras cosas. Yo creo que a uno lo que le haga bien siempre va a estar bien. mm, Pero a veces hay que, qué sé yo, cuando hay una gran angustia que ya excede, ¿no? Y que, y que da defectos en el día a día y genera como, qué sé yo, sí, difícil vivir, ahí sí creo tristeza, que es tristeza necesario. y no Sí, sé, o depresión, en el peor de los casos. sí, Este, como que ahí, si te das cuenta que tenés síntomas de esas patologías, es cuando tenés que decir, bueno, loco, ya está, voy a terapia, algo así, ¿no?
Sí, igual también hablar con amigos o hablar con gente Sí, cercana que uno dice, che, bueno, no sé con quién hablar, ¿no? No quiero ir a un psicólogo, bueno, hablar con alguien, o sea, siempre uno puede encontrar a una persona que te escuche, que te diga, che, sí, dale, te claro. escucho, no hay ningún problema Sí. y, Y y vos considerás que los amigos, no te voy a decir son buenos terapeutas, pero porque claramente no, pero vos considerás que un amigo puede llegar a ser, no un terapeuta, pero sí una pieza clave fundamental en la vida de uno? sí, sí, claramente que sí. A ver, no es Este, igual a una terapia, no. No, 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 por pero supuesto. yo creo que el reconocimiento es importante, que ya, digamos, nacemos con cierto, la mirada del otro, ¿no? De nuestra madre, nuestro Sí. padre, o de quien sea, no necesariamente tiene que ser la madre o el padre biológico, pero digo, esta mirada, este reconocimiento, que te feliciten, que te abracen, que te digan que bueno que lo que estás haciendo, ¿no? Que parecen pavadas, pero ¿sabes lo que suma para la mente del otro que tal vez se la está pasando mal, o se siente triste, o no se tiene una estima por el piso y se siente inútil? Y tal vez una pequeña, che, luego qué bueno lo que haces, o te felicito por esto, seguí así, no sé, alguien que te mime, ¿no? Con las palabras, con un gesto no sé, de tacto, ¿viste? Ya es un Sí, montón eso, una cercanía, ¿no? Como si fuera una una especie de, cercanía. sí, no sé cómo describirlo, como una amistad en donde no solamente, qué sé yo, está la posibilidad de, no sé, juntarse a hablar pavadas, divertirse, que tampoco está mal, pero, no sé, una noche donde tomás cerveza, vino, lo que sea, y te divertís con tus amigos comúnmente, no sé, ves una película o salís a un boliche o lo que sea, pero además un amigo que también, no sé, de repente te escuche en las malas también, ¿no? Sería la idea básica que estoy. Eh, Sí, sí, eh, y que a veces creemos que son amigos y no son amigos. A veces uno cree que por salir de joda y no sé, consumir, viste, y estar todo el día, no sé, eso, tomando alcohol en exceso, a veces uno dice, sí, voy a salir con amigos, pero es distracción. sí, Entonces yo creo que los amigos verdaderos, ¿no? O no, familia también, no solamente amigos, claro, digo, es esto que cuando uno te cuida, ¿no? Cuando uno dice, che, pará, loco, acá algo te está pasando, ¿viste? Y te advierte, y te da una mano, y te pregunta. sí. Se preocupa por tu lado emocional, digamos, ¿no? Ujú. Para decirlo en una frase. Sí, Eh, Está muy bueno eso, la verdad. La verdad que sí. Yo no sé, ahora tengo, bueno, 33 años, yo, pero considero que, por ejemplo, a los 20 años me costaba muchísimo entender eso. Me costaba mucho entender cómo podíamos ayudar a las personas que tenemos cercanas, ya sean familia o amigos, eh, desde el lado emocional. Eh, y creo que recién ahora, y esto voy, a los 30 y pico, estoy como entendiendo un poco más de qué se trata esa especie de juego, entre comillas, en donde uno no solamente está para de repente hacer compañía o contar chistes o hablar o divertirse con el otro, sino que también está como para contener al otro, ¿no? Una especie de cosas así. ujú, sí, Este, sí, claro. nada, es una cosa que me gusta mucho como amigo, digamos, agarrar y estar también desde ese lado, ¿no? Del lado emocional para con mis amigos. Eh, Ujú. y creo que lo estoy entendiendo recién, como a los 30 y pico de años, eh, mucho mejor que lo que entendía o que lo creía posible siquiera a los 20 años. Yo, no sé, cuando tenía 20 años, ni siquiera, como que por ahí no, ni lo sentía esto, digamos, o ni lo pensaba, creía que de repente que la vida era pura competencia, pura diversión y que no había lugar para estar conteniendo de repente un amigo o algo así. O Es que un a veces amigo, uno no, sí. a veces uno no tiene los recursos. Ah, y no sé, A veces no pasa eso. económicos, Claro. sino recursos No, emocionales. claro, no por malo o por egoísmo. A veces uno simplemente no tiene los recursos. Es así. A veces uno no puede dar lo que no tiene. Muchas veces. O sea, a veces uno no Claro, puede transmitir felicidad si no la tiene. claro.
O transmitir un gesto de consejos si no sabes qué hacer con tu vida y te están pasando cosas. Y bueno, a ver, déjame preguntarte porque también se me ocurrió una desviación positiva en donde donde podemos abordar este tema que te quiero decir en la terapia, iba a decir, en el podcast. Ya estoy modo paciente, terapeuta, full. Era asociación libre, así que todo Sí, puede pasar. sí, sí. ¿Qué pensás que puede haber que las mujeres, generalmente hablando, tienen más empatía o simpatía desde una más temprana edad que lo que tienen los hombres, y al mismo tiempo es como que, o por lo menos el preconcepto de lo que yo tengo entendido por lo menos, es que las mujeres tienen como una inclinación más natural hacia la empatía o a la simpatía o a las dos cosas, y al lado emocional de la vida que el hombre. Te iba a hacer una pregunta como algo así, como que qué diferencia o a qué le atribuís esa diferencia entre inclinación que tiene el hombre y la mujer, donde el hombre es menos emocional y la mujer es más emocional, más simpática, más empática, y puede sintonizar más con las emociones del otro. ¿Vos lo ves así o no lo ves así? Porque por ahí no lo ves así. Mira, yo hace un tiempo atrás estaba totalmente negada a lo que es la biología. Decía, no, la biología es una cagada. Pues te digo, viste, tuve una neurosis, me agarró, porque digo, quería estudiar biología. Después la mina, tipo, no, biología es todo mal, y ahora de nuevo yo creo que estoy teniendo en cuenta muchísimo que hay algo, sí, totalmente que tiene que ver con la biología. Pero también entiendo que uno se encamina para lo que es la masculinidad y lo que es la feminidad. Como que hay un camino, ¿no? El debería ser, ¿no? Está como estructurada. Preestablecido. Sí. Está preestablecido. Sí. También, ¿no? Bueno, la niña siempre es la que juega con los juegos de niña, la viste de los colores, la forma de hablar, la sensibilidad. Yo creo que la sensibilidad también se va construyendo. Claro, parte, que no es una cosa 100% biológica, entonces. No, yo creo que hay un poco y un poco. Claro. Hay una cuestión biológica que tiene que ver con el desarrollo hormonal, el desarrollo del cuerpo y demás, pero también hay una cuestión del lenguaje dentro de una cultura, que bueno, que hay ciertas normativas y conductas morales de cómo uno se va encaminando para un lado o para el otro, a partir de una... Es como que uno también tiende a elegir, bueno, quiero ser mujer, quiero ser hombre, no solamente por el sexo, digamos, biológico, los genitales, sino también de que, bueno, como una decisión personal de bueno, quiero ser más hombre. Entonces, para ser más hombre tengo que tener cierta conducta, ¿no? Tengo que seducir más a las mujeres, tengo que vestirme de cierta manera. Hay como también una cuestión de elección de cómo uno quiere verse para quiere verse en la sociedad. Y te puedo hacer esta pregunta controversial que seguramente ya te imaginas cuál te voy a hacer. No me la imagino. Bueno. Lo que está de moda ahora, que es la deconstrucción, el feminismo. Bueno, eso como que está de moda ahora y ya hace mucho tiempo, pero ¿qué opinás de la desconstrucción y del feminismo y de todas esas cosas que están, por decirlo así, que están de moda ahora? Hay mucho para hablar sobre el tema, ¿no? Sí, igual no sé si hoy día está de moda, ¿viste? Porque en realidad es un movimiento. Yo diría más, tampoco sé si ponerle feminismo, no sé si ponerle feminismo, es un movimiento masivo de muchas personas que bueno, luchan por sus derechos, ¿no? Por la igualdad. O sea, si me preguntás, la pregunta sería ¿qué pienso yo de eso, del feminismo propiamente dicho? O del feminismo, sí, del feminismo es una de las tantas cosas, porque viste que hay feminismo de construcción de no sé qué cosa, o del patriarcado, ¿cómo te iba a decir?
o los derechos de los homosexuales y ahora de los Ujú. trans, como que Y fue la como diversidad progresar. sexual. Sí, todas esas cosas. Hay un montón para hablar, no creo que podamos hablar de todas las cosas esas. Pero elegiste, no sé, por ejemplo, algo, por ejemplo, el feminismo, si querés hablar de eso, o el tema que prefieras, no sé, Yo creo qué- que sí, igual yo creo que todo ronda lo mismo. Cuanto más uno se siente libre, mejor. Digamos, yo creo que es así básicamente. Cuanto más uno se siente libre con su sexualidad, con lo que desea, con los derechos y demás, siempre va a estar bien. mm, O sea, sería muy hipócrita decir, o no creería justo decir, no, esto está mal, porque estaría mal que una mm, persona luche por sus derechos, que una no, persona luche por la libertad sexual, por sí, sus ideales. O sea, eso sí, claramente va a estar bien siempre. sí, El tema es que, bueno, siempre hay una contraparte, ¿no? Que limita eso en términos políticos, en términos, bueno, de represiones, ¿viste? De gente, legislativos también, totalmente, sí, gente donde... que siempre va a tener una mirada opositora también mm. para, no Entonces sé, como un vos llamado de atención. te considerarías progresiva en cuanto a políticamente, digamos, como que vos estás a favor de los derechos tanto de las mujeres como de los homosexuales, como de los LGBTQ, no sé cuánto, todas las... Estás a favor de todo, estás a favor de los derechos de la comunidad, bueno, eh, ¿cómo se llama? LGBTIQ y todo eso. ¿Te consideras, estás a favor de eso? Estás Eh, hablando de lo que sea la diversidad sexual. de la Sí, diversidad, claro. ¿te consideras, sí, a favor de todo eso? Igual no Eh, digo, no me considero, ni como vuelvo a repetir, ah, no hablo de si yo me considero tal cosa, ah, sí, como vuelvo a repetir, todo lo que sea para bien a nivel social, cultural, sí, político y demás, siempre va a estar bien. claro, Creo que es una cuestión, nada, de ir rompiendo barreras, como por ejemplo lo del patriarcado, justamente, que bueno, de a poco se va rompiendo cada vez más todo eso, todos esos discursos y todas esas modalidades de enseñanza, que no están buenas para nada, porque mm, hoy por hoy, no sé, la claro, gente que tiene hijos quiere lo mejor para sus hijos y quiere que sus hijos nazcan lo más sano posible, sin tantas limitaciones. Entonces, sí, como vuelvo a repetir, yo creo que todo lo que sea para los derechos sociales, banco muchísimo y siempre claro, va a ser así. estás de ese lado. Y una pregunta que te quería hacer, ¿considerás que se puede estar yendo un poco, que existe, considerás que existe un extremo en donde lo contrario al patriarcado, o por ejemplo la liberación extrema, para decirlo así, existe esa liberación extrema en donde llega a ser demasiada liberación, como la contracara de la represión pura, ¿viste? La represión absoluta. Mm. ¿Existe la liberación absoluta? Y si existe, ¿puede llegar a ser parecidamente negativa a la represión absoluta en algún punto? ¿Puede llegar a ser? ¿O qué pensás sobre esto que te digo? Así. Igual está muy buena la pregunta. Entonces, estás hablando si, yo lo interpreto como si hay un exceso de liberación, ¿no? Como si hay un eh, exceso de la contracara sí, porque no sé, a los... sí, no, a ver, decime, sí, disculpa. Yo, Porque para interpretarte un poco mejor la pregunta, que está buenísima, pero ¿te sí, referís a eso yo cuando hay un entiendo, exceso? yo te explico, te lo trato de poner en una frase, en una oración. Para mí existe lo que es la represión absoluta, ¿no? O sea, la represión absoluta, el patriarcado absoluto, si querés ponerlo, eh, la fuerza absoluta, violenta, de repente, eh, en donde todo está mal, donde todo tiene que ser control, donde todo tiene que ser legislado, reprimido o estructurado. Ujú. Y el extremo de eso lo considero malo. O sea, el extremo en donde Claro, todo eso está bien, no. Yo para mí no es así. O sea, para mí claramente no estoy de ese lado. O sea, y de hecho pienso que si te volcás por ese extremo y terminás en ese extremo, terminás enfermo de alguna manera. Eh, sí. pero que lo que me pregunto, porque no estoy seguro, y te quiero preguntar a vos en realidad,
¿Vos considerás que existe la contracara de esa moneda en donde la liberación absoluta, que es todo lo opuesto que te puedas imaginar a eso, puede llegar a ser nocivo también, así como lo es la represión absoluta? ¿Me explico? Sí, sí, ahora entiendo un poco más. Yo creo que nada en exceso es bueno. Yo creo que tiene que haber un poco de todo. O sea, esto, bueno, justamente el psicoanálisis, Malestar de la Cultura, habla de esto, ¿no? Sí. De cómo se necesita regulaciones para la conducta, en cierta manera. Nosotros necesitamos que haya algo que nos regule de algún modo, que haya límites. Sí. Porque vos ponete a pensar si no estaría eso. ¿Qué pasaría si no estaría eso? ¿Viste? Es como que hay dudas, ¿viste? No sé. Yo no podría pensar un lugar sin civilización, por ejemplo. Claro. Donde sigamos viviendo en la selva africana, saltando de liana en liana. Claro. Y esto se ha investigado, digamos, uno también tiene una tendencia a la violencia, ¿no? A la destrucción de lo diferente muchas veces, del desviado, de los que piensan diferente. Bueno, hoy en día también se ve, ¿no? Más allá de que tenemos un montón de leyes y vivimos en un contexto sociopolítico, la mirada del otro o el discurso del otro distinto al que tiene uno ya es está mal, ¿no? Claro. Genera hostilidad. Sí, como que políticamente por lo menos es como que desde el vamos hay una oposición a lo que el otro diga. De repente, a menos que el otro me convenza de lo contrario, con muy buenos argumentos. Totalmente. O con muy buena imposición, que no necesariamente puede ser buena, también puede ser la violencia, la imposición, pero digamos, negativa, justamente. Sí. Pero no sé a lo que voy, pero bueno. Sí, no, pero yo creo que es más, tiene que ver con, para mí nada en exceso está bueno. Claro. Tiene que haber un poco de todo. Claro, está bien. Ciertos límites. Y si tuvieras que elegir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien boludo. Es River y Boca, por ejemplo, o es el blanco y el negro, el más y el menos, no sé, el 0 y el 1. Si tuvieras que elegir un equipo, como si fuera equipo de fútbol, no sé si te gusta el fútbol, pero o lo que te guste, tipo no sé, team no sé cuánto contra team no sé cuánto. ¿De qué lado te pones desde hoy en día? Si tuvieras que elegir entre la represión absoluta y la liberación absoluta. Es una especie de pregunta abstracta. No, de la liberación absoluta. Si tengo que elegir, la liberación absoluta, sí, claramente que sí. Está bien, eso es. Y aparte un poco, volviendo a lo que estábamos hablando antes, o sea, también cuando digo, la represión también lo tomo desde la represión psicoterapéutica, ¿no? También, cuanto más uno psicoterapéutica. Y sí, en parte sí. Parecería que no, pero un poco se liga la cuestión. Psicoterapéutica, ¿qué significa? Claro, me refiero a esto de la represión, que vos trajiste a colación la palabra. Sí. Digo, en todo sentido. Por eso, digo, volviendo a la temática del psicoanálisis, digo, la represión no es algo sano. O sea, como te digo, está bien, uno tiende a reprimir, porque tendemos a reprimir, pero tampoco no es tan sano, ¿viste? Está reprimiendo todo. Callarse para no hablar, por miedo al que dirán, ¿entendés? Todo eso no lleva a buen puerto. Está bien, buenísimo. Bueno, entonces, igual, obviamente que esto es una especie de juego de palabras o de juego en sí mismo, pero te pones del lado Team Liberación. Eso está bueno. O sea, sí, es divertido, la pregunta es divertida. Sí. Obviamente que nunca existe claro, y aparte ya me dijiste que los extremos son malos en los dos aspectos, pero bueno, nada. Está bueno, qué sé yo, hacer esa pregunta. Bueno, Mica, hemos hablado no sé cuánto tiempo. Sí, está una hora, no, está bien, 1 hora y cuarto. Sí. Está perfecto. Bueno, parecía más igual. Pareció más, sí, 1 hora y cuarto. Pero bueno, fue interesante todo, la verdad que estuvo bueno. No,
no sé si me falta preguntarte algo que querías hablar o algo por el estilo. ¿Querías hablar de algo en particular que no te mencioné? No, yo, la idea, bueno, es empezar en los momentos que puedo, obviamente, a empezar a hacer un poco más, ¿no? A hablar más de la psicología. Ahora estoy empezando a escribir de nuevo, ¿viste? Que en algún momento de mi vida lo dejo, es como que tengo periodos, ¿no? De escribir, después dejar, volver a escribir, y ahora lo estoy haciendo. Así que nada, la idea es, qué sé yo, transmitir, no solamente conocimiento, sino desde el otro lado a veces, aunque sean 2, 1, 3 personas, no importa si son 50 o poquitas personas, alguien lo puede escuchar y algo se puede llevar de todo esto y es fundamental. Eso tipo, ya para mí es un montón. Bueno. Cuando del otro lado escucha a alguien que diga, che, pará, me gusta, me siento bien, o voy a empezar terapia a partir de esto, porque algo me está pasando. Claro. Sí, pues podría perfectamente ser. Podría ser que de repente alguien decida empezar terapia a partir de escuchar este podcast. Bueno, o lo que sea. O de leer lo que vos escribís en Facebook y en Instagram, perdón. En Instagram, sí, que ahora estoy moviendo más de a poquito. Pero está bueno porque déjame mencionar algo que me divierte mucho de tu Instagram. Que haces estos escritos que son mucho que ver con la psicología. Sí. Y que de repente, obviamente que yo te sigo hace muy poco, pero también veo que pones de repente, bueno, y ahora sale una canción de Flema en guitarra. Vos estás hablando de lo viejo. No. Bueno, no sé cuánto vi, pero digo, de repente sale algo, no sé, tocar la guitarra y es una canción, viste, bien, no sé, bien cuadrada, rock and rollera. Puede pasar de todo. Y me divierte mucho. Sí. La verdad porque tengo varios temas fan rockers ahí. Claro, eso es buenísimo. Bueno, la verdad que nada, eso para mí es como si fuera una especie de dicotomía entre tu lado más serio o lo que yo vi y, tal cual, y una especie de tu lado más jovial o lo que quieras decir, en donde vos... Un poco de bizarriada tiene que haber también, un poco de humor en la vida tiene que haber. Yo igual soy bastante pesimista, me hago cargo de ello, soy una persona muy pesimista. Y me gusta, siento un goce ahí del pesimismo, pero no es un pesimismo que digamos, no es un pesimismo que trabe, ¿viste? A mí el pesimismo me lleva a ser creativa muchas veces. Claro. El pesimismo. El pesimismo es interesante. Yo me estaba riendo y casi que le estaba por dar un cierre al episodio, pero hablaste del pesimismo y me hablaste de un tema que también me interesa. Vos dijiste que le encontrás una especie de goce al pesimismo, ¿no? Sí. Eso es lo que dijiste, por lo menos. A mí me parece que en ciertos puntos de la vida también me pasa lo mismo. ¿Y a qué le atribuís ese cierto goce al pesimismo que vos decís que existe o en tu persona o en la gente en general o en alguna gente? ¿A qué le atribuís eso? Yo lo atribuyo a que yo de chica, viste, rompí mucho las pelotas en cuestionar todo, en buscarle la vuelta a las cosas, viste. Esto, bueno, es mi tu punto de vista. Claro, sí, mi parecer, mis vivencias y lo que yo voy desarrollando en mi vida, ¿viste? Vuelvo a repetir, no es que es un pesimismo que no construye. Yo creo que es un pesimismo que te lleva a motorizar, ¿viste? Tipo, a corromper algo que no te sentís muy cómodo con lo que te está pasando en tu vida, ¿viste? Y eso para mí es un montón. Me da muchísima curiosidad entender, o por lo menos que me trates de explicar, cómo puede construir el pesimismo. Y es una pregunta que te puede llevar a la locura. Sí. Pero bueno. Hay un filósofo. A ver quién, no porque yo conozco algunos. Nietzsche. Sí, no, pero. Bueno, Nietzsche. Sí, igual había uno en particular que hablaba del pesimismo. Schopenhauer. La cabeza. Ese. Sí. Yo leí un poco de ese filósofo y la verdad que me voló un poco la cabeza y me sentí muy identificada. Digo, claramente es algo que es tal cual, ¿viste? Cuando lees a alguien y decís, che, pará, entonces no estaba tan loco. Por lo menos tenés un cómplice
que se adapta a tu locura, ¿viste? Te Y sentís que, menos y, que, y excluyente. que es un filósofo con todas las letras que mucha gente lo tiene ahí arriba, digamos. O sea, Claro, ese es un filósofo se, de aquella época, claro, y qué sobrevive hasta mejor el que día de eso. hoy Es un y está adulto. muy vivo Schopenhauer, digamos. Schopenhauer. Sí, Y no solamente Schopenhauer, sino que, bueno, muchos de la escuela del existencialismo. No sé cuánto sabés del tema este, pero esta rama de la filosofía que es el existencialismo, que nace a partir de Kant, Kierkegaard. Te voy tirando nombres, vos decime si pescas algo. igual Si se no. me hace que vos sabés más de filosofía De que yo. filosofía leí bastante. No leí todo lo que me gustaría haber leído, pero leí bastante. Eh, Resulta que existe una rama dentro de la filosofía, ¿no? Como académicamente, ¿no? Donde dice, Ujú. bueno, a partir de cierto momento de la historia empezó a existir este fenómeno llamado, ¡pum!, existencialismo, ¿no? Claro, Y justamente la palabra te lo describe bastante bien, o sea, es la razón de ser del ser humano en el planeta Tierra o en la vida o en el en universo. su máxima expresión. Sí, 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 sí. En todas sus expresiones, ¿viste? Porque. eh, y, y, y bueno, entonces, nada, de una rama de antecesores que lo preceden a Schopenhauer, en un momento llegó Schopenhauer y era parte de los existencialistas, y los existencialistas se dividen, entre otras cosas, entre nihilistas o pesimistas. Sí, eh, y hay muchos, hay muchos. Y bueno, nada, Schopenhauer llegó relativamente tarde, o sea, porque si bien ya tiene como 200 años, no sé cuántos años tiene el filósofo, digamos, históricamente, en el mm, saber popular. Pero bueno, nada, habla mucho sobre el pesimismo y sobre cómo justamente puede eh, el pesimismo ser una especie de motor que moviliza hacia lo positivo en una totalmente. especie de twist bizarro en donde no entendés cómo, pero de alguna manera el pesimismo o el nihilismo o el existencialismo y todas esas cuestiones lo empujan a uno de alguna manera a la luz, por decirlo Sí, muy poéticamente. sí, sí, Este, y aparte planteo una cuestión de que como, no sé, yo me quedo con esto de que cuando uno más, no sé, atraviesa cosas complicadas o no sé, o mucho sufrimiento, como así decirlo, llega un momento que uno ya está preparado para lo peor. sí, Y eso también habla, ¿no? De un poco de esta cuestión no sé si el pesimismo propiamente dicho, sí, pero sí de que, bueno, que uno ya está curtido básicamente, ¿no? claro, sí, Y todo eso te lo dio, te lo dio no sé, las adversidades, los problemas, como que dentro claro, del problema uno puede encontrar no solamente soluciones, sino también otras formas eh, de recrearse, ¿no? A sí mismo y transformarse y transformar el lenguaje. sí, el lenguaje. Eh, sí. Hay un dicho que dice, nunca dejes pasar una buena crisis. Como aprovechar la oportunidad que representa la crisis. Bueno, está la famosa frase de cuando uno Sí, toca fondo, ¿viste? Tiende sí, a levantarse sí. de otra manera y yo creo que hay algo de razón Algo en de eso. real, algo de Sí, real claro tiene. que sí. La cantidad de personas bueno, que han tocado fondo, ¿viste? Como para, Sí, eh, hasta necesario, ¿no? Como algo sí. que motoriza a, a después, bueno, A este, salir más, a salir con más fuerza hacia arriba de repente, ¿no? totalmente, y sí, y que el Eh, deseo sí se sigue movilizando. claro, Eso es increíble. y yo creo que, bueno, eh, parte de la razón por la cual estos filósofos fueron tan famosos o siguen siendo tan famosos, o sea, los pesimistas, y por qué tiene tanta, en cierto sentido, buena reputación el pesimismo, porque tiene como muchos seguidores el pesimismo, Mm, filosóficamente hablando, ¿no? Yo creo que esta es una opinión personal, por ahí, pero creo que la razón por la que eso sucede o existe es porque es el hecho de filosofar desde el pesimismo, o sea, desde la negatividad, de pensar la vida desde el punto de vista negativo, es articular con el lenguaje toda esa cosa
oscura y negativa, y toda esa sarta de sensaciones, emociones, pensamientos, lo que estamos haciendo, o sea, todas esas cosas feas que sentimos a veces adentro nuestro, lo que estamos haciendo cuando estamos siendo pesimistas, y sobre todo lo que hicieron estos filósofos con grandes libros escritos sobre el pesimismo, nihilismo, existencialismo, absurdismo, un montón de ramas, lo que están haciendo es articular con el lenguaje todas esas cosas, todas esas emociones negativas, sensaciones oscuras y, por ejemplo, no sé si decir eh, comportamientos negativos, todo lo que sea negativo. O sea, lo estoy diciendo muy Sí, sí, simplemente, sí. pero Sí, yo creo que es darle un sentido, ¿no? A sí, lo que nos pasa, sí, porque claramente nos pasan cosas. claro, Nos pasan cosas siempre, en todo momento. sí, Estamos bien, estamos mal, estamos más neuróticos que nunca, estamos más conflictuados. Entonces yo creo que uno tiende a buscarle el sentido a partir de preguntas existenciales muchas veces, y a sí, partir de lo que uno va leyendo, porque yo creo que bueno, estos grandes autores que vos estás describiendo, que no todos conozco, pero son unos gran compañeros, ¿no? La filosofía, o como que te encontrás y te entendés más a vos mismo, sí, ¿no? Como que decís, bueno, no me siento tan solo en esto. Yo pensé que claro, había algo, viste, raro en mí, pero a través, ¿no? De la lectura, ¿no? Y lo que sí, uno va adquiriendo no sé, con lo que leo, ¿no? ¿Viste? O sí, con, no sé, personas que te cruzas y te dicen, ah, mira, me pasa lo mismo, algo parecido, y te empiezan a relatar su claro, historia. Entonces uno empieza a encontrarle, ¿no? sí, Como conexiones. sí, sí. Y bueno, justamente con lo que yo me refiero a articular todas esas emociones negativas o lo que sea negativo, me refiero justamente a darle un sentido a toda esa negatividad y también a una especie de comulgar en el sentido de comunidad con esas personas o con esos filósofos que en su vida fueron a profundidades muy, digamos, profundas, por así decirlo, y tocaron Me fondo parece en... que parecería como que fuese en el pasado, ¿viste? Como, o sea, No, que en realidad no es tan claro, distinto, ¿no? Parecería claro, como porque... que era otra cosa, ¿viste? Claro, Eran, no sé, tal hasta las cual. mismas enfermedades o, no sé, síntomas o, no sé, tipo determinada patología, como que no es tan distinto. En realidad, digamos, los mecanismos o las estructuras y demás siguen siendo Sí. las mismas. Está bien, el contexto cambia, Como pero que creemos que no por es ahí tan 200 diferente. años fue mucho y en realidad Sí, el ser humano era casi igual, excepto que no tenía de repente, no sé, internet y teléfono, algo así. sí, Pero en sí mismo, como la vida psíquica, ¿no? Del ser humano era, por así decirlo, igual en ese momento. sí. Eh, sí, No no, digo que bueno. sea igual porque No, siempre, viste, bueno, no, digamos, es continuo, hay un claro. tiempo, Sí, sí, sí. viste, parecería que estamos hablando de, no sé, 200 años atrás, como si fuese, viste, La prehistoria. totalmente, sí, como totalmente los, otra cosa, los como que las personas dinosaurios. eran, sí, sí, no había seres humanos, eran otra especie rara. Sí, 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 tal cual. Como no lo vemos en fotos en Instagram, los pensamos que están, como están pintados en un cuadro, decimos, no, este tipo, no sé, por ahí no Sí, existió y lo están inventando, qué sé yo, claro, cualquier cosa, ¿no? es así. Así que bueno, nada, eso es una cosa interesante, el pesimismo y cómo puede ser positivo irónicamente de alguna. Sí, aparte, viste, hay una cuestión también de, ¿no? El pesimista, ¿no? Como la persona que todo el tiempo está en queja constante, hasta, no sé, como relacionado a un depresivo, si se quiere, que no tiene deseo, que todo el tiempo está viendo las cosas de mala manera. Pero dentro del pesimismo, la verdad que se saca tanto provecho, por suerte, porque la mente ahí, viste, es muy particular. Cuando la Sí, mente es particular, se saca mucho también provecho. hay jugo para sacar, digamos. Pero como siempre digo, nada en exceso es bueno. Y cuando a veces Claro, se sí, tiende más al sufrimiento no, que bueno, a momentos felices, claro. ahí bueno, tiene que también buscar Mm, sí, algún espacio. alguna salida también de esa oscuridad o de esa negatividad Sí, también. Pero bueno, yo creo que justamente, ya lo dije 3 veces, pero bueno, que justamente ese articular con las palabras y con las emociones esa negatividad, ese pesimismo, es lo que justamente lo lleva a uno a darle un sentido y justamente, bueno, ya lo dije, pero salir
de ahí, justamente. Irónicamente, como metiéndose ahí, uno sale de ahí. Sí. Es algo así. Por lo menos es una especie de intuición que tengo. Sí, sí, igual, viste, no soy esa persona que ponen todos en la misma bolsa y generalizo, pero creo que hay algo cierto de lo que decís. Eh, Mm, pero bueno, cada persona es única. A veces el pesimismo en extremo, no, que sí, uno, bueno, en este caso estamos hablando que es reconstructivo y que te lleva a la transformación y a un cierto sí. crecimiento, pero bueno, también si No, si uno lo está está sufriendo, o sea, pienso que te referís a esto, ¿no? Como que si uno vive en esa negatividad, pesimismo y no puede salir y más le causa, neurotizando, sí, 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 y lo lleva a justamente, ¿no? Esa neurosis que vos decís y termina, obviamente, no siendo un buen extremo, si uno lo lleva al claro. extremo, obviamente, ¿no? Ujú. Sí, estoy de acuerdo totalmente con eso. Bueno, nada, ahí hablamos del pesimismo, que era salió justo al final que no tenía pensado, ¿no? Por eso, Sí. Para ah, terminar la charla, el pesimismo, ¿eh? sí, no, no, ya basta. Bueno, ¿querés que leemos un cierre al podcast? Dale, 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 bueno. sí. Micaela Promoslovsky, Sí. me recuesta de pronunciarlo. Micaela Promoslovsky, muchas gracias por haber No, por favor. eh, estado acá A en vos el por podcast. invitarme y No, no, excelente. al revés, gracias por venir y ojalá que nada, que surjan nuevos episodios y todo eso. De En el una, sí, futuro, sí, sí. más adelante, lo que sea, no sé. Aparte hay un montón de temas Sí, pendientes y cosas que se pueden también para seguir hablando sí, a full, nada, ¿no? Como re. que ojalá que sea un buen puntapié para otros episodios. Bueno, Dale. gracias Bueno, a y vos. dale, chao, saludos.